bona tarda. Molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Soc Josep Oller, el director d'aquest espai, i començo fent una salutació especial a la Matilde Massó, a la Mercedes del Aro i en Jesús García, que són les persones que avui ens acompanyaran. I em plau molt inaugurar aquest cicle de l'efectiu a l'smartphone, el repte de l'exclusió financera que ha estat coorganitzat entre les nostres companyes de l'Observatori Social i la Federació Espanyola de Sociologia. Com algunes de les persones que potser esteu aquí sabeu, i si altres fa temps que no veniu per aquí, doncs permeteu-me que us ho recordi, aquí en el Palau Macaya el que fem fonamentalment és dialogar i reflexionar sobre els reptes actuals que apareixen a la nostra societat. I amb aquest cicle de dues sessions que comencem avui, el que volem fer és parlar del benestar financer, i ho fem a partir de les evidències científiques que ens aporta tant l'economia conductual com de la sociologia econòmica. Perquè un dels reptes que tenim, i ja ho entendreu, que és evitar l'exclusió financera. Poso un parell d'interrogants, és a dir, per què sovint nosaltres prenem decisions que van en contra del nostre propi benestar financer? O quantes vegades les nostres decisions de comprar han estat influenciades per la informació que hem rebut, és aquella mena de compra compulsiva i que les tecnologies que hi ha avui ens ajuden o sembla ser que ens hi aboquen. És a dir, volem contribuir a que tots nosaltres com a persones i com a societat prenguem millors decisions sobre accions quotidianes relacionades amb l'estalvi, la inversió i sobretot el consum. I ho farem amb aquestes dues sessions, com la que tot just començarà avui, i també amb una que passarà la setmana vinent, l'11 de març, és a dir, una setmana més tard, que el que farem serà parlar més de la bretxa digital i l'exclusió financera, és a dir, els efectes socials, com heu llegit, de la revolució digital en els sistemes de pagament. I per acabar, i abans de passar la paraula a les persones que han vingut aquí a ajudar-nos a entendre una mica més aquest repte, vull donar les gràcies també a la Matilde Massó de nou i a la Olga Salido, que són vicepresidentes de la Federació Espanyola de Sociologia, que han cocomissariat aquestes dues sessions, i també a la Mònica Badia, que m'acompanya aquí, companya d'aquí del Palau Macaya, que ens ha ajudat a això funcioni i tot just comenci ara. Moltes gràcies i dono la paraula a la Matilde Massó. Gràcies. Muchas gracias. Voy a pasar a presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar, al lado mía está Mercedes de Aro. Mercedes, muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Es un verdadero placer. Mercedes es gerente en el sector público institucional y compagina esta labor con la labor docente como profesora asociada en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Ella colabora con el Instituto Nacional de la Administración Pública y con la Federación Española de Municipios y Provincias para la aplicación, para la inclusión de la economía del comportamiento, la economía conductual en las políticas públicas. Después nos hablará más detenidamente de todas estas cuestiones y además ella colabora con un centro de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares que está precisamente especializado en cómo aplicar al ámbito de las políticas públicas los avances de la economía conductual. Gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Jesús María. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Es también un verdadero placer y un honor contar contigo en la sesión de hoy. Jesús está actualmente dedicado a la aplicación más práctica de la economía del comportamiento, sobre todo en el sector financiero y asegurador, como fundador de Beco Models, que es una empresa consultora que se dedica sobre todo a la asesoría en el ámbito de la aplicación de la economía conductual. Disculpadme, tengo rinitis. Jesús es también coordinador y profesor del posgrado en Economía del Comportamiento de la Universidad de Barcelona
y, como decía, pues, él es licenciado en en psicología y doctor en economía. Por lo tanto, pues, tiene una visión, yo creo que también muy completa, ¿no?, de lo que representa la economía conductual en la actualidad en el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, hechas las presentaciones, si os parece, vamos a ir entrando un poquito en materia y permitirme que haga una breve contextualización al tema del que vamos a hablar hoy, porque creo que es importante para situar un poquito el debate, ¿no? Y para ello voy a retomar la pregunta que da título a esta sesión. ¿Somos predeciblemente irracionales? Yo creo que es una pregunta sugerente, una pregunta que nos daría pie para debatir muchas cuestiones. Y como os decía, aquí vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestro comportamiento económico, nuestro comportamiento como consumidores, aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones en el ámbito económico, pues, de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Y podríamos decir que las ciencias sociales han avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento acerca de esta realidad, que es muy compleja. Explicar el comportamiento humano es muy complejo. Pero, a pesar de ello, podríamos decir que los avances en el conocimiento están lastrados fundamentalmente, si me permitís, por dos cuestiones. Aquí voy a resaltar estas dos. En primer lugar, porque seguimos considerando el dinero como si fuera una cosa neutra, despojada de todo componente emocional, de todo componente social. Y en relación con esa concepción del dinero también, digamos que prevalece en el ámbito de las ciencias sociales un modelo de comportamiento de naturaleza racional y en un sentido muy restringido de lo que significa ser racional, ¿no? Para ilustrar lo que representa este lastre y lo que ha representado en el avance del conocimiento, podríamos decir que aproximadamente, es muy difícil dar un dato exacto, ¿no?, pero el 90% o más de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones económicas, están más influenciadas por heurísticas, por atajos mentales, por normas sociales, que no por una decisión pura y dura de coste-beneficio, siguiendo este modelo de racionalidad. Por lo tanto, con esta breve contextualización, de la que podríamos hablar muchísimo, y con este dato, si os parece, vamos a ir entrando ya en la materia que toca a esta sesión, abordando un tema que tiene que ver con el bienestar económico, con el bienestar financiero. Porque normalmente, cuando hablamos de bienestar financiero, se suele asociar únicamente con el nivel de ingresos. A mayor nivel de ingresos, mayor bienestar financiero, ¿no? Pero, como os decía, la economía conductual y los avances en el ámbito de las ciencias sociales nos dicen que no podemos simplificarlo tanto, ¿no, Jesús? Que el bienestar financiero es algo diferente o es algo más complejo, ¿no?, que lo que podemos establecer con esa relación. Muchas gracias, Matilde, por darme participación. Si la economía del comportamiento la entendemos como el tomar las mejores decisiones económicas, esas mejores decisiones económicas van aparejadas precisamente para la consecución del bienestar financiero. El bienestar financiero es una parte del bienestar, no es la única. Evidentemente tenemos la salud, tenemos también la salud física o la seguridad, tenemos también la salud emocional, pero el bienestar financiero es el que nos ocupa. Y podemos definir el bienestar financiero como estar conforme, con una gestión adecuada de mi economía o la de mi familia, poder reaccionar ante los imprevistos y también poder tener una planificación a largo plazo que me permita desarrollar mi proyecto vital. Estoy viendo una transparencia que no se corresponde con lo que estoy hablando. Está muy bien estar en forma física, pero yo estoy hablando del bienestar financiero, ¿eh? No pasa nada, pero por si alguien estaba buscando relación entre lo que yo digo y lo que digo en la transparencia, todavía no la hay. Decía que ese es el bienestar financiero, que en términos ya de detalle, porque precisamente cuando apliquemos la economía del comportamiento vamos a tener que ir a evidencias claras, a procesos muy concretos, hay una definición mucho más exhaustiva que la hace el Financial Health Association, que identifica 8 ítems de bienestar financiero y que son muy concretos, en los que viene trabajando mucho la economía del comportamiento y, sobre todo, como hemos dicho, en temas financieros. La primera, la que hace referencia al gasto. Y el gasto es tan fácil como 2 ítems. Un ítem es
debo ingresar más de lo que gasto. Es algo evidente que no siempre lo es, lo vemos en comportamientos en nuestra sociedad o en países en desarrollo. Debo pagar en su totalidad los recibos y las facturas, en su totalidad y en el momento adecuado, de tal manera que no tenga problemas de financiación, no tenga problemas de incrementos de intereses. Debo ahorrar, y el ahorrar significa tener unos ahorros líquidos que me permitan vivir con tranquilidad por si se produce una emergencia, tipo quedarme sin trabajo. Eso se puede establecer a lo mejor en 6 o 9 meses. Y luego también en ahorro, debo también tener unos ahorros que ya vayan pensando pues, para mi vida futura, de mi familia, de lo que yo quiero hacer en los próximos años. El siguiente ítem tiene que ver con la deuda. Y la deuda, evidentemente, lo que pretendemos es que la deuda sea sostenible. Debo poder pagar mis deudas de tal manera que entren dentro de ese concepto de que tengo más ingresos que gastos. Y además debo tener también un rating, una asignación de crédito de tal manera que si mañana necesitara pedir otro crédito, el banco me lo pudiera permitir. Y ya por fin llegamos al último elemento, que es el de la planificación. Y en el tema de la planificación lo que tenemos es que tener cubiertos todos nuestros riesgos, y aquí entramos en temas aseguradores, ya sean seguros de hogar, seguros de vida. Si soy autónomo, tener cubiertos mis ingresos por si en un momento dado tengo una incapacidad. Y el último elemento sería propiamente ya el de la planificación, muy complejo porque hacer planificación a largo plazo, ya hablaremos ahora del sesgo del presente, del descuento hiperbólico, es complejo. Pero estos son los 8 ítems sobre los que la economía del comportamiento trabaja. Hay que decir que aparejado al bienestar financiero siempre va a estar el conocimiento financiero, la educación financiera. Es condición imprescindible. ¿Y cómo estamos en este tema? Pues regular. Aquí en España estamos regular. El último estudio que hizo el Banco de España de competencias financieras de hace 4 años, que es como una especie de estudio PISA, pues resumiendo, entre edades de 35 y 65 años, que son las personas que consumen productos y servicios financieros y que tienen responsabilidades económicas con sus familias, solo un 55% de este segmento de edad, 35-65 años, respondía adecuadamente a 3 preguntas que son muy estándares a nivel internacional, que tienen que ver con la diversificación de inversiones, con la inflación y con el interés compuesto. Solo el 55%. Estamos por detrás de la media de la OCDE, donde diríamos que la media puede estar más o menos en 2/3 partes, es decir, un 66% frente a un 55% aquí en España. Por lo tanto, un campo de mejora importante ahí. Pero una vez que tenemos el conocimiento para el bienestar financiero, pues el conocimiento es condición indispensable, pero no suficiente, porque una vez que tengo conocimiento debo tener concienciación, que ese es otro paso. Y una vez que tengo la concienciación, entramos ya en lo que desarrolla de forma importante la economía del comportamiento, que ya tiene que ver con cómo resuelvo mis errores, mis sesgos, tanto cognitivos como emocionales, cómo establezco hábitos y automatismos, cómo hago planificación de largo plazo. Y yo creo que de ahí es de lo que vamos a hablar ahora en los próximos minutos. Exactamente. Y por concretar un poquito más, ¿no? ¿Qué nos dice la economía del comportamiento acerca de todas esas situaciones en las que tomamos decisiones que van en contra de nuestro bienestar financiero, ¿no? Es decir, que en vez de, digamos, favorecernos o favorecer o maximizar nuestro bienestar, parece que tomamos decisiones pensando que lo estamos haciendo, pero sistemáticamente nos alejamos de ese punto óptimo, ¿no? ¿Qué nos dice la economía al respecto, Mercedes? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Lo primero que tenemos que entender, en función de lo que ha dicho Jesús, es que partimos de una fricción cuando entramos en este campo que estamos acostumbrados a determinar, que siempre lo explicamos como concepto económico, y es que en la mayoría de los casos, o prácticamente siempre, nosotros tomamos decisiones de forma racional. Entonces, lo que estamos intentando determinar, por múltiples factores que ahora voy a intentar explicar y ahondar en ellos, es que realmente las decisiones que se toman en la mayoría de los casos son totalmente irracionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de forma innata unas características por el propio hecho de ser humanos que nos impide en determinadas ocasiones, aunque tengamos toda la información, aunque tengamos todas las preferencias, los contextos sociales adecuados, a tomar la decisión correcta.
Lo primero que me gustaría indagar o me gustaría determinar es cómo nos influyen las preferencias sociales. Evidentemente, cada uno vamos a tener una determinación a la hora de tomar las decisiones. No podemos hacer que las personas tomen unas decisiones por muy óptimas o por muy beneficiosas que sean para el interés general, que eso es un poco también de lo que vamos a hablar luego al final. No podemos hacer que cada una de las personas la eduquemos de esa forma financiera, de esa forma estanca, para que tome la decisión óptima, porque cada uno de nosotros, de forma intrínseca, vamos a tener unas barreras, y ahora hablaremos un poco de las barreras conductuales. Luego también, como segundo concepto, me gustaría aclarar que nosotros ya de por sí vamos a tener una arquitectura de decisión propia en función de lo que os estoy comentando, las normas sociales, la educación económico-financiera y luego el contexto social, familiar y cada una de las cosas que nos determinan a cada uno de nosotros. Pero es que para más INRI, y esto sí que me gustaría destacarlo, siempre nos han determinado, o yo, por ejemplo, cuando imparto las clases de economía, siempre se nos determina que el consumidor lo que busca es satisfacer una necesidad buscando su máximo beneficio. Y lo que hacemos hoy en día, por diversas circunstancias, como pueden ser la complejidad de los propios productos que se nos ofrecen en algunas ocasiones, es simplemente quedarnos en satisfacer, pero no optimizar. ¿Por qué? Muchas veces por cuestión de tiempo, muchas veces porque no sabemos ni por dónde empezar a buscar información si tenemos que hacer comparativos. Estamos hablando a lo mejor de productos financieros asociados a un plan de pensiones, a un tema como la jubilación, que encima lo vemos en el largo plazo, ¿no? Esta complejidad que nos representa. Y luego, por último, también muy importante, que esto sí que vamos a indagar en mayor profundidad, sería el conocer nuestros sesgos y nuestros heurísticos, porque cada uno, sesgos y heurísticos hay muchos y se pueden contemplar en numerosas situaciones, pero la realidad es que para tomar las decisiones más adecuadas vamos a tener que ser conscientes de que todos tenemos sesgos y limitaciones y también esos heurísticos que muchas veces son nuestros atajos mentales, y vamos a ver cómo tenemos que ir incluyendo cada uno de ellos para tomar esa determinación. Fijaros que yo os traigo aquí dos cosas principales en las que tomamos, que vemos también ese momento en las cuales no tomamos esas decisiones de forma acertada, y no nos tenemos que ir muy lejos cuando hablo de toda la pandemia que acabamos de pasar y de las crisis económicas que también hemos pasado con anterioridad. Por lo tanto, es que luego también tenemos que contar que hay factores que, aunque tengamos nosotros todo lo que decíamos, toda la información y toda la decisión última, hay variables exógenas que no vamos a poder controlar, pero sí que van a influir en nuestra toma de decisiones por miedo, por incertidumbre, por cosas que también vamos a ver. Luego también, bueno, pues hay determinados momentos, como lo que os decía, ¿no? Fijaros que la Reserva Federal de Estados Unidos hace muy poco hizo una investigación donde decía que el 40% de los adultos no podría cubrir un gasto si se le originase en una semana de $400. Sin embargo, se determinó que la mayoría de ellos en las semanas posteriores hicieron compras de forma compulsiva, incluso por una cantidad superior a los $400 de los que establecía como punto de inicio el estudio, para que veáis un poco cómo se puede determinar todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, sí que es muy importante, lo primero, determinar que las personas vamos a estudiarlas en un contexto de irracionalidad, que luego veremos cómo podemos controlar esa irracionalidad, que tenemos unas preferencias sociales y unas normas ya establecidas que también vamos a tener que reeducar, porque sí que vamos a poder hacerlo, y también tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas en nuestro entorno que nos van a facilitar, que esto sí que me gusta comentarlo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, las múltiples APPs, tanto en el sector financiero como de compras, pues el tema de compras compulsivas, nos facilitan el que nosotros hagamos esa tipología de compras. No nos limitan, ni mucho menos, sino que nos dan facilidades para que ese consumo de forma desorbitada en algunas de las ocasiones se venga produciendo. Entonces, más o menos en ese contexto es donde vamos a ir avanzando, yo creo, a lo largo de esta presentación que tenemos preparada. Sí, a mí al respecto me gustaría retomar también un debate que es un clásico en el ámbito de las ciencias sociales, que está relacionado con la problemática o la temática de la satisfacción y la felicidad y los ingresos, ¿no? Como sabéis, pues esta es una pregunta clásica, ¿no?, que muchos economistas, sociólogos han tratado de dar respuesta, ¿no? ¿Qué relación existe entre eso que llamamos satisfacción, algunos le llaman felicidad, ¿no?, y los ingresos? ¿Existe alguna relación?
Y esto ha sido, yo creo que una pregunta clásica para la cual la economía conductual realmente yo creo que ha hecho algunas aportaciones muy interesantes que creo que merece la pena resaltar, ¿no? En primer lugar, aquella relativa a la necesidad de tener un concepto operativo que nos permita realizar una medición adecuada sobre el concepto de felicidad. Pues como el concepto de felicidad es demasiado inasible, demasiado abstracto, ¿no? Es mejor hablar de bienestar financiero, de satisfacción financiera, y más aún es mejor diferenciar entre la satisfacción evaluada y la satisfacción experimentada, y ya no solamente en el ámbito económico, financiero, de nuestras finanzas, sino con la vida, vamos a decir. La mayoría o gran parte de la investigación se ha centrado en examinar esta relación y han llegado a la conclusión de que sí existe una relación entre los ingresos y, vamos a decir, la felicidad, ¿no? Esto quiere decir que los ingresos ayudan a reducir las penurias, ¿no? Ayudan a reducir pues, todas las problemáticas asociadas o que se pueden ver intensificadas, ¿no? en una situación, pues, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Y el punto de debate era hasta qué punto, ¿no? ¿Cuál era ese punto de saciedad en la que un nivel adicional de ingresos no producía un nivel adicional, digamos, de bienestar o de felicidad, como queramos llamarlo? El debate estaba en cuál era ese punto. Los últimos avances en el ámbito de la economía conductual le han dado la vuelta, si me permitís la expresión, a la tortilla, ¿no? A esta pregunta, y han resaltado dos ideas que yo creo que son muy interesantes en lo que es la investigación sobre ingresos y satisfacción, ingresos y felicidad. La primera tiene que ver con la importancia de tener en cuenta el punto de partida. Es decir, no podemos medir la satisfacción de una forma homogénea, de una forma neutral, ¿no? Como un continuo que va de menos, incluso con valores negativos, hasta un máximo de 11, pongamos, en una escala, ¿no? Sino que es necesario tener una mayor sensibilidad a la hora de medir estas cuestiones, y para ello lo que ha hecho la economía conductual es tener en cuenta el punto de partida. La idea del punto de referencia, el punto de partida, es muy importante en el ámbito de la economía conductual. Esto quiere decir que si queremos medir la relación entre los ingresos y la satisfacción, tenemos que partir de cuál es el nivel de satisfacción de la población, cuál es el nivel de partida de satisfacción de la población, y en función de esos grupos, si dividiésemos a la población en función de su grado de satisfacción, estudiar para cada grupo la relación con los ingresos. Y ahí han visto, yo creo que dos aspectos muy interesantes. Para no extenderme, me voy a centrar en el grupo menos satisfecho y en el más satisfecho, ¿no? En el grupo menos satisfecho lo que han visto es que efectivamente hay una relación. Esto podríamos decir que se repite tanto en la satisfacción experimentada como en la satisfacción evaluada, la relación de satisfacción e ingresos. En el grupo menos satisfecho, a medida que aumentan los ingresos, disminuye la insatisfacción, es lo que estamos diciendo, aumenta la felicidad. Hasta un punto donde la curva se aplana. Eso quiere decir que a partir de ese punto un aumento de ingresos no soluciona esos problemas asociados con la insatisfacción, con el sufrimiento. Al mismo tiempo, en el grupo, digamos, de los más satisfechos, a mí a este grupo me gusta llamarle los disfrutones, ¿no? Encontramos que existe una relación entre los ingresos y la satisfacción, pero menos acentuada. Es decir, un mayor número de ingresos, si partimos de una felicidad elevada, nos proporciona un poquito más de satisfacción, pero no mucha. Pero sí que proporciona mucha satisfacción a partir de un determinado umbral de ingresos que los podríamos situar en un umbral muy alto, en torno a los $120.000 anuales, que es mucho, ¿no? Esto, por un lado, la importancia de tener en cuenta ese punto de partida y, por lo tanto, de tener una mayor sensibilidad a la hora de analizar la relación entre la felicidad y los ingresos. Y, de la misma manera, la importancia de tener en cuenta los distintos grupos de población acorde con su nivel de renta. Es decir, no significa lo mismo la felicidad o la satisfacción financiera en un grupo de rentas bajas o muy bajas, un grupo de renta en comparación con un grupo de rentas medias o de rentas altas. Esto puede parecer algo evidente, pero la investigación no lo tenía en cuenta. Esto quiere decir que en los grupos de rentas más bajas, digamos que
los problemas se acentúan y se acentúan mucho y tienen una intensidad muchísimo mayor. Cualquier problema de la vida cotidiana, sea un fracaso escolar, por ejemplo, de un hijo, una separación, una enfermedad, cualquier problema se acrecienta muchísimo. Con lo cual, digamos que las políticas públicas se tendrían que redirigir, digamos, de una manera pues más, si queremos, personalizada o detallada, para tratar las problemáticas específicas de esos colectivos, de esos grupos, ¿no? Yo creo que esto es una aportación muy interesante de la economía conductual y esta idea del punto de referencia, ¿no? De dónde nos situamos siempre para medir, pues en este caso, la satisfacción, pero podríamos hablar también para medir otros ítems, ¿no? La economía conductual nos dice no se siente con la misma intensidad una ganancia que una pérdida, ¿no? Ese punto de referencia es un concepto muy importante que yo creo que es una gran aportación de la economía conductual. Bueno, pues dicho esto, vemos que sí que podemos decir, ¿no?, que el dinero tiene un impacto en la felicidad, o el nivel de ingresos sí que tiene un impacto en la felicidad. Nos dice la economía conductual también que no siempre tomamos decisiones que, digamos, van a ayudarnos a mejorar nuestro nivel de satisfacción. ¿Y por qué se produce esto? ¿Qué es lo por qué se producen estas situaciones, Jesús? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente para que se produzcan estas situaciones? Como podemos decir, lo que hasta ahora sabemos, lo que hasta ahora conocemos, porque esto irá evolucionando. De hecho, te estaba escuchando ahora el estudio este de los ingresos y la satisfacción y ha tenido una deriva durante estos 20 años de este siglo, precisamente todo lo que has estado comentando, y el conocimiento va incorporando cosas nuevas, ¿no? Yo voy a comentar ahora que precisamente el último artículo con el cual te has referido, uno de los autores es Kahneman. Voy a referirme precisamente a Kahneman con el sistema 1 y el sistema 2, pero antes quiero hacer un poco referencia precisamente a de dónde surge esta reflexión de Kahneman, que es aproximadamente 2010-2012. Previamente, como habéis comentado, se ha debatido mucho sobre, yo no le llamaría irracionalidad del ser humano, yo le llamaría racionalidad razonable. Por aquello de decirnos irracionales es complicado, yo creo que es más bien una razonable racionalidad, una racionalidad limitada, y la palabra de la racionalidad limitada ya se introdujo el siglo pasado con un premio Nobel, que fue el Herbert Simon, que introdujo esa idea de racionalidad limitada en cuanto que las personas tomamos decisiones, pero no siempre con todo el conocimiento, no siempre con toda la experiencia, no siempre con toda la capacitación ni con toda la atención, y de ahí es donde se introdujo esa idea de racionalidad limitada, que venía a evolucionar un concepto muy interesante, que es el del homus economicus, que el homus economicus era ese ser lógico que toma todas sus decisiones siguiendo unos parámetros teóricos modelados teóricamente, como si fuera una calculadora, un elemento lógico, ¿no? Y ese es el homus economicus. Y precisamente con Herbert y posteriormente con Kahneman, a finales de este siglo pasado, se empieza a hablar no del homus economicus, se empieza a hablar del human, del humano, de la persona, ¿eh? Una persona normal que toma sus decisiones, pues eso, con esas limitaciones. Kahneman y Tversky hacen la investigación que has nombrado, un poco en la teoría de la perspectiva o de la prospectiva, que lo que definen es que hay asimetría en cuanto a la utilidad en una pérdida o en una ganancia, y entonces empiezan a ver que ya no somos un ser lógico absolutamente lineal, sino que tenemos, como personas, tenemos nuestros propios comportamientos humanos. Y es verdad que Kahneman, aproximadamente por el 2012, escribe un libro que recomiendo, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Yo me permitiré recomendar algún libro y quien considere que lo lea. Es un libro largo, de 600 páginas, es un poco como un manual, pero interesantísimo de leer. Y Kahneman establece lo que es el sistema 1 y el sistema 2. Kahneman, probablemente psicólogo que recibió el premio Nobel de Economía, en 2002, probablemente proviene de una corriente de la psicología conductista en la que él dice: oye, yo no sé cómo piensa por dentro el ser humano, pero sí que conozco su comportamiento, conozco las evidencias, lo material, y ahí lo puedo estudiar y puedo sacar conclusiones. Y entonces
él observa, con Tversky, que por desgracia Tversky murió prematuramente, observa que hay un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es, y lo has comentado tú antes cuando decías aproximadamente el 90% de nuestras decisiones, hay quien dice que el 99,9% de nuestras decisiones, y por miles en el día, se toman de forma intuitiva, automática, en milisegundos, con muy poco consumo de recursos, de forma no consciente. Ese es el sistema 1. El sistema 1 nos permite ser adaptativos, nos permite sobrevivir porque tomamos muchas decisiones que son absolutamente para nuestra supervivencia con un consumo prácticamente nulo de energía. Si yo ahora les digo a ustedes que miren hacia allá porque va a entrar alguien, ese giro de la cabeza sería un sistema 1. A la vez nos dice que el sistema lento, que es el sistema 2, es el que es un sistema consciente, requiere tiempo, ya no son milisegundos, son segundos, minutos, requiere memoria, requiere utilizar reglas que he aprendido, requiere atención, requiere voluntad. Por ejemplo, ahora les pediría que hicieran una multiplicación mental de 17 por 24. Y ahora hago un silencio para que lo intenten hacer. Ya he visto algunas caras que han dicho, pues no. Bien, esa multiplicación de 17 por 24 sería sistema 2. Sistema 2 significa, tengo que recoger en mi mente, dibujarme los dos números, recoger las normas de cómo se hacían las multiplicaciones de 2 dígitos, hacer un esfuerzo importante porque tengo que ir representando mentalmente, tengo que poner atención. En castellano la atención se llama prestar atención, en inglés se llama pay attention, o sea, es un recurso escaso, que lo prestamos o lo pagamos, por lo tanto es algo que nos cuesta. Y ese sistema 2 es el que nos permite resolver problemas complejos. Voy a poner un ejemplo más y que es muy bonito, y es, imagínense que yo trabajo en Mataró, y que me voy todos los días en coche y me cuesta aproximadamente 30 minutos. Y hago siempre el mismo recorrido a la misma hora y por lo tanto me encuentro más o menos el mismo tráfico. Muchas veces cuando llegue a mi puesto de trabajo diré, no sé cómo he llegado hasta aquí. He estado pensando en mis cosas y he conducido prácticamente de forma automática, prácticamente no me he dado cuenta. Por contra, llega un día en el que hay un accidente y nos sacan de la ronda del litoral y nos sacan por otras carreteras. Como voy conduciendo no puedo coger el móvil y darle al Google Maps porque me van a multar porque está todo lleno de cámaras, y entonces tengo que empezar a representarme mentalmente en las carreteras que yo creo que hay hasta llegar hasta Mataró. Me voy a encontrar con un montón de cedas, el pasos, stops y semáforos que no tenía, y entonces ahí estoy utilizando constantemente el sistema 2. Cuando llego a trabajar, llego rendido y digo, uff, por hoy yo creo que ya he trabajado bastante, porque la voluntad, el esfuerzo que necesito es muy alto. Eso es sistema 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estos dos sistemas son los que Kahneman nos explica que es como tomamos las decisiones. El sistema 1 es el que nos permite todo el día estar tomando decisiones. Estos mismos giros que yo estoy haciendo ahora de cabeza es sistema 1. No me genera ningún esfuerzo, me genera esfuerzo lo que estoy pensando para contar. Eso sí que es sistema 2. Por lo tanto, es la forma de pensar, y las decisiones económicas, como bien habéis dicho, las tomamos tanto con el sistema 1 como con el sistema 2. Depende cómo yo sea capaz de pasar de uno a otro. Espero que cuando tome una decisión de una hipoteca, la tome con el sistema 2 multiplicado por 4, y probablemente cuando esté comprando en el supermercado, pues a lo mejor el sistema 1 esté trabajando, pero me importe menos porque las decisiones que tome no son tan trascendentes. Y la economía del comportamiento entra en precisamente cómo funciona este sistema 1 y este sistema 2. He querido recoger, y ya acabo, con esta transparencia de una manera muy clara. Homer Simpson, todos lo conocemos, podría ser el ejemplo extremado del sistema 1, que solo está en el presente, se deja llevar por lo fácil. Algunas veces, ¿qué se le hace pensar? Le aparecen ahí unos pajaritos que hacen pío, 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 porque no tiene ganas de pensar. Y sin embargo, en el sistema 2 tendríamos, depende de las generaciones, para una generación reciente, pues a Sheldon Cooper en Big Bang Theory, o en unas generaciones un poco anteriores, pues en Star Trek, el señor Spock. Son personas que durante todo el día están aplicando el sistema 2 con sus razonamientos. Ya los observamos que están fuera de la realidad, es decir, tanto sistema 2 no nos permite estar viviendo con normalidad y estar interactuando, por lo tanto, sistema 1 y sistema 2 tienen que funcionar constantemente de forma conjunta.
Antes de que me gustaría un poco al hilo de lo que estaba comentando Jesús, que un poco la dificultad correspondiente al sistema 1 del sistema 2 es lo que os comentaba con anterioridad de qué pasa cuando nosotros tenemos muy claro, entre comillas, de cómo deberíamos actuar a través del sistema 1 y cómo deberíamos o cuándo deberíamos actuar a través del sistema 2. Y el ejemplo que ha puesto Jesús es muy claro. Yo voy a solicitar una hipoteca y tengo clarísimo que pongo en funcionamiento mi sistema 2. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me incorporo o estoy como miembro, ciudadano o soy partícipe de una crisis como la que vivimos en el 2008? No me refiero al momento de la crisis, sino justamente en el momento anterior, donde la solicitud de hipotecas se daba con bastante frecuencia, sin muchas limitaciones a nivel del sector financiero. Todos los que me rodeaban tenían una hipoteca y si era cuanto más elevada, pues parecía que, no sé, que nos subía, ¿no?, el estatus, o por lo menos nos mantenía de la misma forma en la que estaban los demás que estaban a mi alrededor, ¿no? Entonces, esa parte del sistema 2, cuando tú a lo mejor no tienes en ese momento esa necesidad de inversión o no tienes posibilidad de acometerlo precisamente porque no estás haciendo esos cálculos correspondientes que estamos hablando, nos cuesta hacer esa multiplicación, pues fijaros el saber qué va a pasar en nuestra vida dentro de 20 años. Y además es que se incluye el factor que no sabemos lo que va a pasar en el largo plazo, que también es una cosa de la que hablaremos, que también nos influye muchísimo. ¿Qué pasa en ese momento? Yo reactivo mi sistema 2, pero realmente, ¿cómo estoy pensando? ¿Con el 1 o con el 2? Lo pongo un poco para también poneros ejemplos de que muchas veces, aunque nosotros queramos reactivar el sistema 2, diferentes acontecimientos que suceden a nuestro alrededor nos lo impiden. Entonces, hay determinadas ocasiones, o yo lo que mantengo es que sepamos que hay determinadas ocasiones en las que tenemos que potenciar el sistema 2 porque la decisión es realmente importante para nuestro futuro, pero vamos a tener los mecanismos suficientes para, si tenemos que pensar con el sistema 1, que es el que, entre comillas, nos hace reactivar, nos hace ser ágiles, que sepamos cómo utilizarlo de la forma más correcta, porque hay momentos que tenemos que tomar las decisiones casi por instinto, más que por realmente determinar si es beneficioso o no para nosotros en un futuro. Evidentemente, tener una hipoteca, poder pagarla y que tengamos una casa en el sitio donde nosotros hemos deseado sería algo maravilloso para todos. Pero aquí es donde vuelvo a determinar que la realidad es que en muchas de las ocasiones, y así se produjo la crisis que se produjo por estas circunstancias, ni lo estábamos comprando en el sitio donde a lo mejor tendríamos que haberlo hecho, ni era el momento en el que tendríamos que acometer ese gasto, y todo esto acompañado, como digo, de variables en las cuales no podemos determinar. Fijaros que ya en los años 20 hay un autor que a mí me gusta mucho destacar, porque no es de los habituales de la economía conductual, que se llama Josh Katona, ya después de salir de una crisis provocada en aquellos años, ya empezó a determinar cómo actuaban los ciudadanos en momentos de optimismo, ¿no? Cómo salgo de una crisis, cómo aporto, que es muy importante también, que lo comentábamos antes entre bambalinas, oye, esto puede mejorar nuestro Producto Interior Bruto a nivel economista, cómo cambió el ciclo económico. Esto que está sucediendo también son ciclos, ¿no? Por eso esto de ser irracional, pero irracional hasta qué punto, porque a lo mejor también somos predecibles, que también lo vamos a ver. Entonces, simplemente hacer esta puntualización que a mí me parece interesante, porque es verdad que en el contexto teórico es sencillo trasladar el concepto de sistema 1, sistema 2, pero la practicidad nos genera en algunos momentos barreras, incluso nos las generamos nosotros mismos. Simplemente, y luego otra cosita que me gustaría destacar con respecto a lo que hablábamos, ¿no? Del gasto por felicidad, de ese anclaje, ¿no? Que decíamos, como por ejemplo, lo que decimos, aunque pensemos que ese gasto nos está produciendo una satisfacción en ese momento, porque estoy convencida de que en pequeñas cantidades lo notamos menor cuantía, ¿no? En mayores cantidades sí que es verdad que pues, casi que no es una felicidad, porque casi que es un acongojo, ¿no? El decir tengo una hipoteca pero en cantidades pequeñas, fijaros que hay evaluaciones que están determinando que lo que venimos habituados de consumismo, por ejemplo en el Black Friday, una de las últimas investigaciones que se realizó, el 65% de las personas se arrepentían prácticamente a la semana de haber realizado la compra que hicieron con anterioridad. O sea, ¿hasta dónde buscamos esa satisfacción por el gasto? Y si es un gasto elevado, vayámonos al sistema 2, por supuesto, pero que tengamos en cuenta que no siempre vamos a poder ejecutar el mismo, ¿no? Que lo sepamos, porque eso nos va a dar también artimañas para buscar mejores arquitecturas de decisión para tener la opción más correcta.
Exactamente. De hecho, bueno, yo creo que esta metáfora, ¿no?, de sistema 1 y sistema 2 es realmente muy ilustrativa, ¿no? Nos permite entender de una forma metafórica, ¿no?, cómo funciona nuestro comportamiento económico. Y ahora que has mencionado el tema de la arquitectura de las decisiones, Jesús, tú que lo introdujiste primero, ¿qué es eso de la arquitectura de las decisiones? ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste y cómo nos puede ayudar también al proceso de toma de decisiones en nuestro día a día? Perfecto, porque además lo que ahora acaba de comentar Mercedes incorpora de una forma interesante lo que es la arquitectura de decisión dentro de la disciplina de la economía del comportamiento, y es cómo podemos intervenir cuando estamos en un proceso de decisión. ¿Cómo podemos intervenir a través de la arquitectura de la decisión? La arquitectura de la decisión es ni más ni menos que el proceso que voy a tomar yo de decisión, cómo lo dibujo, recojo todos los pasos y todas las decisiones menores que voy a tener que hacer antes de la decisión final. En ese proceso voy a intervenir en los pequeños pasos de las tomas de decisiones. Y voy a poner un ejemplo para que se vea bien. Ahí se ve menos bien. No, está enrevesado. Sí. El ejemplo que quería poner es, imaginemos hace 2 años, cuando la inflación estaba al 7 o el 8%, y en un momento dado queremos hacer una intervención en el cual los ahorros de las personas que de forma importante se tienen en cuentas corrientes o en depósitos, si no tomo en ese momento ninguna decisión y dejo mis ahorros en esas cuentas corrientes, al acabar el año de una inflación del 6 o el 8%, pues he perdido capacidad en ese 6 o el 8%. Y por lo tanto, yo imaginaros que como cabeza de familia o como decisor me doy cuenta de esto y yo digo, oye, tengo que tomar una decisión para que cuando acabe el año, me están diciendo que la inflación está en el 8%, pues que cuando acabe el año no se haya reducido mi poder de compra en ese 8%, y por lo tanto voy a estudiar qué hago. Por lo tanto, dentro del proceso de decisión de esta es la situación de partida y la decisión final, hay distintos pasos. Por ejemplo, voy a informarme, voy a ver qué productos financieros son los que hay, voy a ver de mis ahorros qué porcentaje pongo en uno en otro. Esas son las decisiones parciales que se van produciendo en esa arquitectura de la decisión. Por lo tanto, ya vemos que es una decisión compleja. Era algo similar a lo que decíamos antes de la hipoteca. Cuando vaya a pedir la hipoteca, pues también tengo un proceso importante donde hay búsqueda de información, donde hay decisiones menores y me va a permitir ver qué es lo que tengo como barreras para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, el exceso de información, el exceso de producto financiero pueden ser barreras. Puedo tener algunos elementos motivadores, pues que me tenga determinada información que me motive a determinadas decisiones y al final tomaré la decisión final. Este concepto de la arquitectura de la decisión la definió otro gran autor que se llama Taylor, conjuntamente con otro también gran autor que se llama Sunstein, en otro libro que también recomiendo, que se llama Un pequeño empujón. Este también es de por allá de 2008. Y el pequeño empujón, que es en castellano, en inglés se llama nudge, ¿vale? Pequeño empujón. Y este es un elemento muy importante que ha incorporado la economía del comportamiento. Un nudge es algo que meto dentro de la arquitectura de la decisión y que me va a producir un cambio de comportamiento predecible, es decir, que ya he experimentado y sé que con este nudge el 70%, por ejemplo, de las personas van a resolver. Imaginemos que hay un exceso de información. El nudge, evidentemente, va a ser que yo pueda conocer un poquitín el cliente y en lugar del exceso de información, en lugar de tener 80 productos, se lo reduzca a 3. Y dentro de esos 3, depende cómo se lo ponga, pues evidentemente pues puede haber ahí un framing, y es que si le pongo alguno en el medio, pues me va a elegir el del medio en lugar de esos 3. Esos son lo que denominamos nudge. Y, como digo, un nudge se utiliza mucho en todas las decisiones de marketing, de supermercados, evidentemente financieras y aseguradoras. Es un elemento que cambia el comportamiento de las personas de una manera predecible, de una manera transparente. Es decir, las personas ven que hay un nudge ahí, ven que hay un elemento que está condicionando su decisión. Y, por definición, no puede prohibir opciones y, por definición, no puede incrementar incentivos. Si puedes darle, por favor, porque la transparencia está
tiene más partes. Ahí. He querido traer esta transparencia, es interesantísima porque fue un nudge que pude ver directamente en una máquina de vending de café en un hospital. Cuando estamos visitando un hospital o un familiar, nos damos vueltas por allí porque tenemos muchos tiempos y en un momento dado tienes una máquina de café y para los que nos gusta el café, pues ahí tenemos. Lo interesante de esta máquina de café, de esta máquina de vending, es cómo nos ofrece el azúcar. El azúcar, para el que no lo sepa, no es bueno. De hecho, esta mañana se está haciendo una modificación legal para quitar las máquinas de vending, precisamente productos azucarados de los colegios, etc. Bien, las máquinas de vending que ofrecen café habitualmente te ponen el azúcar en un punto intermedio, de tal manera que tú vas a por el café y tienes en el punto intermedio. Eso es un nudge, eso es un empujoncito, porque te está poniendo que sobre 5 te está poniendo que parece que lo normal sea el 3. Con lo cual, algo que en principio no es bueno, que es el azúcar, te está, parece que, condicionando a que te pongas el punto intermedio 3. Eso en sesgo se llama anclaje o anchoring, es decir, te está dando, por definición, te está dando un número que parece que ese es el bueno. Pero además también te está poniendo otro sesgo, que es el framing, y es que te está poniendo 5 puntos y este justo es el intermedio, con lo cual tú dices, hombre, en el medio está la virtud. Y entonces, prácticamente por otro sesgo, que es la inercia, y es que como soy Homer y soy un poco perezoso, pues me dejo ir y directamente le doy al café. Por lo tanto, el café me sale casi siempre con el punto 3. ¿Vale? Esta máquina, que está en un hospital, y yo pensé, esto lo ha hecho un médico, lo que ha hecho es quitar el punto 3 del azúcar y lo ha puesto en el 0. Por lo tanto, cuando tú vas a ponerte un café, tienes anclaje 0, punto de referencia 0, y como eres Homer, probablemente tengas más tendencia a ponerte el azúcar sin azúcar, estoy todo el rato diciendo el café sin azúcar, tengas tendencia a ponértelo sin azúcar precisamente por ese nudge. Por lo tanto, eso es un nudge en un proceso de decisión muy sencillo que es tomar un café. Pero yo creo que es muy interesante. Tengo que decir que esto lo observé en un hospital, al día siguiente tenía clase en la facultad y en la facultad el punto de anclaje era el 3. Y eran gente joven que yo creo que no hay que darles mucho azúcar porque no lo necesitan. Estos son los nudges dentro del proceso de decisión. Y dejadme que ponga otros 2 o 3 ejemplos financieros que son muy interesantes. Por ejemplo, ya hay productos financieros que utilizan el redondeo para ahorrar. Ya hay productos financieros que cuando yo pago una tarjeta, lo que me hace ese producto financiero es que si estoy pagando 117,23, redondea al 5, es decir, en este caso a 120, y esa diferencia me la mete en una cuenta de ahorro. Es decir, yo he decidido previamente que quiero ahorrar, pero como no tengo esa voluntad de cada día o cada mes guardarme algo de dinero, pues he utilizado ese sistema que utiliza el automatismo de ahorrar. Hay una empresa interesante que ha salido en Zaragoza, que la ha creado Ibercaja, el Banco Ibercaja, que se llama Pensumo. Y es algo similar a esto que estoy yo diciendo, pero lo que hace es ahorrar para mi jubilación. Es decir, cada vez que compro, hay una parte pequeña de la compra que me va directamente a mi plan de pensiones. Por lo tanto, un ahorro de largo plazo, que también es complicado, sirve para eso. Otro ejemplo financiero también de nudge es el de utilizar el sesgo de la cuenta contable. Las personas nos manejamos mucho con etiquetas que ponemos a los distintos depósitos de dinero que tenemos. El dinero es fungible y los euros valen para todo, pero nos viene mejor tener una cuenta corriente para los gastos del día a día, otra cuenta corriente para las vacaciones de este verano y otra cuenta corriente para el máster de FEDE. Ese ponerle la etiqueta nos ayuda a ahorrar, nos ayuda a no tocar ese dinero. Por ejemplo, me puedo quedar en números rojos en mi cuenta corriente y voy a preferir probablemente pedir un crédito que me cueste un dinero, que me cobre unos intereses, antes que ir a la cuenta de FEDE a coger los 1.000 euros, porque me va a saber muy mal, que parece que le estoy limitando ese proyecto vital a mi hijo del máster. Y por lo tanto voy a preferir casi una cuenta, pagar por una cuenta corriente. Y otro nudge también que se ha utilizado en este caso en Estados Unidos es precisamente el efecto Marco, y es más fácil ahorrar 5 euros al día que 150 euros al mes.
es lo mismo, 150 euros al mes, es lo mismo que 5 euros al día, pero parece que es que yo puedo relacionar los 5 euros con privarme de 2 cafés, que ya habéis visto que no me gusta porque me gusta el café, pero es preferible eso que los 150 euros que a lo mejor parece que estoy eliminando una compra de alimentos para la familia de 2 semanas. Entonces es más fácil de esa manera, de tal manera que cuando en el banco nos hacen esa oferta de, oye, ¿quieres tener un ahorro de 5 euros al día? Pues diremos que sí, frente a que si nos dijeran 120 probablemente diríamos que no. Para concluir, esto que estoy diciendo se ha experimentado y se ha visto. Se ha visto que los clientes aceptan más fácilmente ese ahorro de 5 euros y se ha visto además que en el largo plazo a los clientes que están ahorrando 5 euros al día se mantienen más en ese hábito de ahorro que los que están ahorrando 150 euros al mes. Estos son ejemplos de nudge y de lo que es el proceso de la arquitectura de decisión. Es que sin duda las aplicaciones son múltiples. Bueno, no hemos podido profundizar mucho más en determinados contenidos de la economía conductual, pero sí que no quisiera que acabara esta sesión sin dejar de hablar de estas aplicaciones. Tú ya has introducido algunas, Jesús. Mercedes, tú que estás especializada en la aplicación en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Sabemos que muchos de los avances de la economía conductual se aplican pues, políticas para aspectos impositivos, para fomentar el pago de impuestos, la salud, el ahorro. ¿Podrías explicarnos un poquito más algunas de estos casos prácticos de la economía conductual en las políticas públicas? Bueno, aquí la verdad es que lo primero decir que creo que es un concepto que viene fenomenal a la hora de aplicar a políticas públicas. ¿Por qué? Precisamente por la transversalidad que tenemos y podemos utilizar, porque prácticamente en todo aquello donde haya un comportamiento podemos incluir estas ciencias del comportamiento, empezando desde el nudge, que siempre hablamos con él o de él como de referencia, que para nosotros es que nos sirve como anclaje también para comenzar a enganchar también a las personas a las ciencias del comportamiento. Pero es que hay múltiples metodologías y herramientas que se llaman Behavioral Insight que podemos utilizar para la mejora de políticas públicas y además estamos apoyados por numerosas organizaciones a nivel institucional y a nivel internacional que ya incluyen estas ciencias del comportamiento en la mejora de las políticas públicas. Principalmente, ¿en qué se basa? En la inclusión de estas herramientas, ¿no? en las políticas públicas. Pues lo que determinamos principalmente es, vamos a intentar incluir o a estudiar cómo actúan las personas a la hora de tomar una decisión, siempre en contextos donde vayamos a incrementar el interés general o el bien común, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una de las cosas que ya ha comentado Jesús, que nosotros siempre, cuando incorporamos estas herramientas a los procesos de la política pública, porque al final la política pública no deja de ser una recogida de temas que las administraciones públicas tienen que resolver en base a unas necesidades que nos plantea, en este caso, la ciudadanía, lo primero que tenemos que abordar es que tenemos que hacer un estudio de contexto, lo que estaba comentando también un poco Matilde, en referencia de a quién nos dirigimos, pero también de doble versión, porque yo siempre lo digo, ojo, no podemos estudiar solamente la parte a la que nos dirigimos, que estamos muy acostumbrados siempre a estudiar cómo va a actuar la ciudadanía. También tenemos que estudiar estos sesgos, estas barreras conductuales desde la parte que está elaborando la política pública, que esto a lo mejor está un poco menos estudiado. En base a ello, ¿qué es lo que estamos determinando? Hay determinados sectores que sí que la incorporación de estas herramientas determina una mejora. Principalmente se han desarrollado proyectos en la mejora del pago de impuestos, la promoción y realizar hábitos saludables para la ciudadanía, y esto ahora os cuento un proyecto que estamos realizando aquí a nivel nacional, y luego también pues el tema de la mejora del consumo energético, ¿no? Intentar disminuir ese consumo energético que hay veces que se hace en exceso, ¿no? Entonces, principalmente esta tipología de proyectos se basan, y además a mí me gusta mucho decirlo, porque se denominan proyectos de bajo coste. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a incorporar cosas novedosas, sino que utilizamos las herramientas de comunicación que ya tenga, en este caso, la administración, en este caso, el ayuntamiento, algo más de corte local. Entonces, con los canales de comunicación que ya tenemos, intentamos elaborar cómo llega de mejor forma el mensaje para que la persona decida mejor.
Ejemplo que se realizó en Reino Unido, que fue el pionero, porque sí que es verdad que Reino Unido ha sido el pionero en la inclusión de estas metodologías de las ciencias del comportamiento para la mejora de políticas públicas. Incluso creó una unidad de comportamiento dentro de, bueno, pues de su equipo de gobierno, que se denomina BIT, que luego ya se rescindió, o sea, se separó, pero sigue en evolución. Pero sí que es verdad que simplemente lo que hicieron en ese experimento fue el cambio de mensaje, se mandaron cartas a las personas que no habían hecho el pago de sus impuestos y simplemente con unas diferencias en los cambios de los mensajes, fijaros que estamos hablando a lo mejor de mensajes de texto, mail, o sea, coste medianamente bastante asequible para cualquier administración. Con eso se llegó a incorporar o mejorar el pago de impuestos porque lo que se hacía es incorporar o comparar a las personas en las cartas. Por ejemplo, usted ha pagado 9 de los 10 impuestos con respecto al grupo que ha pagado la totalidad. A eso a la persona se le generaba, pues en este caso, esa norma social que, oye, pues a lo mejor yo debería pagar o para unirme al grupo, para ser igual que el resto, yo también debería hacer mi aporte económico. Y se incrementó aproximadamente en un 20% la mejora de impuestos en unos determinados grupos. Con respecto, por ejemplo, al tema de las mejoras energéticas, pues lo que se ha hecho, esto se ha hecho mucho en América Latina. ¿Por qué? Porque sí que todavía tenemos esa norma social o ese establecimiento social de que se habla mucho de vecino a vecino, ¿no? Del tú a tú. Entonces, lo que se ha hecho es unos grupos de comparación, se han mandado también cartas diciéndoles, pues se hacen grupos de control, son unos experimentos que se llaman, bueno, pues RCT, que se llaman así, que son grupos de control, se coge una población muestra y a cada uno de los grupos se le determina, por así decirlo, una tipología, ¿no? Entonces, usted está consumiendo mucha energía, usted dentro del grupo está consumiendo más o menos como la media. Y luego tenemos el ejemplo a seguir, ¿no? Usted está dentro de los mejores del grupo. Entre ellos, entre la comunidad vecinal, van hablando de tal forma que todos quieren pasarse a aquellos que quieren que les llegue la carta. O sea, lo que quieren es que cuando vuelvan a verse con los vecinos en cualquier acontecimiento social puedan decir, ya tengo mi carta, ya me ha llegado la respuesta de la administración diciendo que soy un ciudadano ejemplar, porque he reducido en X% mi consumo energético, ¿no? Y entonces así vamos avanzando en la inclusión de estas herramientas que, como digo, lo primero que se hace para incorporar estas herramientas es buscar proyectos que ya se hayan hecho en otras situaciones o en otros contextos. Con lo cual, siempre para empezar estos proyectos, o lo más normal, es basarnos en evidencia. Cogemos otros proyectos que ya se han realizado en otras áreas, estudiamos el contexto, porque no todo lo que ha sido favorable en otros sitios tiene que ser exitoso en nuestro contexto, por lo que os digo, somos muy diferentes a nivel social, cultural y, en este caso, a nivel económico o de la toma de decisiones económicas. Incorporamos toda la parte del contexto que nosotros necesitamos para intentar y hacemos un proyecto experimental o piloto antes de lanzar la política pública, con la elección de estos grupos comparativos y vamos viendo cómo mejor funcionan o los mensajes que se les manda a la ciudadanía o las recomendaciones, y con lo que mejor funcione, ahí ya sí que extrapolamos y hacemos replicable incluso en otras situaciones esa política incorporando estas herramientas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, y a mí esto me gusta mucho contarlo porque estamos trabajando desde la parte local, porque hemos visto también que es muy importante que hagamos un poco políticas down-up, ¿no? desde el ciudadano hacia arriba, ¿no? Que tengan un efecto favorable para la mejora de la promoción de la salud en los barrios, ¿no? Entonces, estamos trabajando para disminuir temas de obesidad, para mejorar la movilidad de los ciudadanos, que eso también hemos visto que es muy transversal y conlleva a la reducción bueno, pues en este caso de la contaminación en muchas facetas. Y de esa forma lo que hacemos es intentar que con la participación de las personas desde el contexto, desde ese inicio del contexto que os he comentado antes, ya se incorpora al ciudadano analizando cómo va a ser el comportamiento del mismo y analizando también ellos mismos cómo va a ser su comportamiento, y se van incluyendo pues esas mejoras para realmente verificar si lo que estamos haciendo a nivel de promoción de la salud tiene luego una repercusión, porque luego también esto es muy importante verlo, necesitamos evaluar y determinar si esto luego se puede medir y decir, oye, pues estamos utilizando, por ejemplo, menos el sistema primario de salud que está colapsado. Entonces, fijaros qué bonito, ¿no? Con solamente utilizando los canales de comunicación que ya tenemos, haciendo un análisis pormenorizado de las personas o de cómo pueden actuar con todo esto que os estamos contando, sesgos, barreras conductuales, heurísticos, todo lo que estamos determinando, que finalmente lleguemos
orientemos a mejorar la coste-eficiencia de las políticas públicas, obteniendo un mejor resultado e incluso desatascando algunos temas o algunos aspectos, en este caso sanitario, que sobre todo en zonas locales de muy pequeña población, pues en este caso sí que está muy saturado, ¿no? Entonces, para que veáis un poco que con muy poco, en este contexto de las ciencias del comportamiento, lo que pueden aportar a las políticas públicas. Entonces, bueno, más o menos por ahí puede ir un poco la situación, ¿no?, de las políticas, esperando que vaya en avance toda esta trayectoria, la verdad. Bueno, pues me temo que nos estamos acercando ya al fin de lo que es nuestra participación, ¿no? Hemos hablado, aunque no con todo el tiempo que nos hubiera gustado, ¿no?, o la profundidad que nos hubiera gustado, ¿no?, de algunas de las cuestiones, yo creo que, o de las contribuciones más relevantes, ¿no?, en el ámbito de la economía conductual, de la sociología económica, podríamos decir. Hemos visto también aplicaciones prácticas, ¿no?, que puede tener en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de abrir un turno de preguntas, ¿no? Y bueno, pues con mucho gusto ya veo... Venga. Hola, sí. Gracias por vuestras reflexiones, observaciones, conocimientos, estudios que nos habéis puesto en la presentación. Yo me considero un individuo que estaría dentro de lo que es la media estadística de todo. O sea, puedo bajar y subir, pero será mínima mi subida y mi bajada. Me ha hecho reflexionar uno de los planteamientos que hacía Matilde cuando hablaba de los niveles de ingresos, satisfacción, felicidad, bienestar, etc. Y has planteado un término que era el de la saciedad. ¿Cuándo llega? Voy a entrar solamente en una pregunta, serían muchas, pero entro en una pregunta. ¿Los ricos tienen saciedad? Porque creo que llega un momento, indudablemente, en que la saciedad se convierte en codicia, la cual cosa es inagotable, y la codicia lleva al poder. Y el poder y la codicia son dos aliados, indudablemente, que solamente el gasterismo los puede de alguna manera disolver, pero no resolver. Si tenéis alguna reflexión sobre esto, os lo agradezco. Haría más preguntas, pero... Sí, pues muchas... Yo dejo a la socióloga. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nos daría para hablar bastante tiempo, pero yo creo que aquí el punto sobre todo relevante es que si partimos, ¿no?, de estos niveles, ¿no?, de satisfacción de la población y somos capaces, ¿no?, de dividir a la población en función de su nivel de bienestar experimentado, lo que observamos es que hay un punto en que el dinero no resuelve todos los problemas. Puede ayudarnos a resolver muchos aspectos de nuestra vida, ¿no?, pero no todos, ¿no? Es decir, hay una parte de la felicidad que podríamos decir es genética, ¿no? Es un rasgo pues, innato, podríamos decir, hereditario, ¿no? Hay una parte, pues que eso podría representar pues, el 50%, ¿no? Dicen que el 50% restante depende de otros factores de carácter estructural o coyuntural, ¿no? Y entre ellos está el nivel de ingresos, ¿no? Y sí que el dinero evidentemente ayuda, ¿no?, a sobrellevar, ¿no?, los problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no?, por estas razones que decíamos antes. Pero lo importante aquí es que el punto de saciedad no se sitúa en el mismo nivel en función del nivel de satisfacción de partida. Entonces, la relación entre ingresos y felicidad es una relación, digamos, muy fuerte, es una correlación muy fuerte, y la pendiente es una pendiente pues, muy inclinada, ¿no?, cuando el nivel de satisfacción es muy bajo. A medida que van aumentando los ingresos, digamos que va aumentando ese nivel de satisfacción hasta llegar a un punto en el que esas penurias las arrastramos, independientemente del nivel de ingresos que tengamos, ¿no?, sea por las razones que sean, ¿no?, pues por hechos que nos han sucedido, por problemas de salud, por poner un ejemplo, ¿no?, que el dinero pues, no resuelve. Puede ayudar a sobrellevarlos, pero no resuelve, ¿no? Entonces, a mí esa variabilidad, esa sensibilidad en la medición es lo que me parece interesante, ¿no? Es decir, de la misma manera que no podemos analizar a todos los grupos de la población de la misma manera en función de su renta y la relación de la renta con la felicidad, tampoco podemos analizar a la población de una forma homogénea, sino tenemos que partir de ese nivel de felicidad, digamos, de cada grupo poblacional, ¿no?
No sé si he respondido a la pregunta, pero es una pregunta retórica, ¿no? Pero sí, sí. Vale, creo que me toca a mí ahora. Yo quería preguntar sobre la conceptualización del bienestar que habéis mencionado, porque me da la sensación que muchas veces utilizamos el sistema 2 como una herramienta cognitiva para llegar a un tipo de bienestar como más elevado que nos conviene, pero también habéis mencionado que las preferencias y también imagino que las variables sociodemográficas afecten a lo que entendemos como bienestar. Supongo que a un corto plazo, no tan ese bienestar a largo plazo. Entonces mi pregunta es, cuando hacemos una intervención conductual o basada en la economía conductual, ¿cómo gestionamos ese trade-off o ese límite, digamos, entre ese bienestar al que llegar como sociedad conjunto y un bienestar que depende más de nuestras características personales o nuestras preferencias individuales? Yo te tengo que decir que desde la economía del comportamiento yo me siento más como un médico que como alguien responsable de la salud de la población. Es decir, que lo que haces es intervenir en situaciones concretas para mejorar situaciones concretas, para mejorar decisiones concretas, ¿no? Hemos hablado de bienestar porque tiene lógica decir que la economía del comportamiento no tiene lugar, no tendría razón de existir si no contribuyera a un fin último que es el bienestar. La economía del comportamiento lo que va a buscar en las intervenciones concretas son las mejores decisiones muy concretas y muy específicas. En esos ejemplos que yo he puesto, lo que estamos buscando es, en un momento dado, por ejemplo, que al finalizar el año, el objetivo que me pondría es que al finalizar el año no se me haya comido la inflación el 8% de mi capacidad adquisitiva. Ese es mi objetivo y para eso hago esa arquitectura de la decisión y tomo esas decisiones. En otro caso, el objetivo final que yo pretendo es que Fede, cuando llegue a X años, pues tenga ahorro para el máster. Ese es el objetivo final. Entiendo que eso me está dando bienestar financiero porque está contribuyendo a lo que yo comentaba en un principio de que estoy gestionando adecuadamente mis gastos, mis deudas, mi planificación de largo plazo para lograr mi propósito vital, por lo tanto lo está consiguiendo. Pero dicho eso, es muy complicado para mí estar hablando de lo que es bienestar o de lo que es felicidad. Yo sé que estoy contribuyendo en una parte concreta, pero a lo que es el bienestar general intuyo que sí, pero ya no sé más. Yo aquí sí que me gustaría hacer una apreciación que yo siempre pongo como ejemplo, cuando me enfoco, ya a lo mejor no estoy tan focalizada en una arquitectura concreta, sino en el tema de políticas públicas, a lo mejor con el desarrollo de bienestar de forma generalizada a la población. Yo siempre hago, hay muchos estudios que determinan, ¿no?, que si tú, imaginaros que estamos haciendo una política pública focalizada a la reducción de la obesidad en una población generalizada, sin delimitar poblaciones concretas. Y yo tengo, pues en mi curva, tengo por una parte la delgadez extrema, problemas de anorexia, tengo en la otra parte problemas de obesidad mórbida, ¿no?, y luego tengo un conjunto de la ciudadanía donde tengo que incorporar, o es mejor incorporar, todas las herramientas para generar ese bienestar al conjunto de la ciudadanía de forma general, porque de esa forma, aun moviendo muy poquito la curva, ya estoy dejando de tener personas en esos extremos y a la vez estoy mejorando el centro, ¿no?, de la pirámide en la cual quiero atacar. Por lo tanto, yo siempre determino que al final, si voy a favor de un bienestar generalizado, al final siempre el bienestar será un poco mayor de forma también particular o personal, hablando de política, en términos de políticas públicas, ¿no? Cómo movemos esas gráficas para que todos, entre comillas, tengamos un beneficio, ¿no? Y además es una de las cosas dentro del dilema ético que se plantea cuando instauramos este tipo de herramientas, es una de las premisas que tenemos, ¿no? Vamos a intentar que el bienestar al menos sea para toda la población y luego pues ya iremos viendo cómo se mueven las partes de la curva, pero por lo menos el primer objetivo tiene que ser ese, ¿no? Sí, al respecto, si me permites brevemente, yo creo que aquí es importante diferenciar entre la satisfacción, digamos, evaluada de una persona con su vida, ¿no?, a la que responderíamos con una pregunta pues, de escala, ¿no?, pues, ¿cuán satisfecho, cuán satisfecha está usted con su vida?, ¿no?
en la que se nos pregunta más bien porque hagamos un juicio, ¿no?, de las metas que hemos conseguido, las que nos hemos propuesto y las que nos hemos conseguido. Y otra cuestión es la satisfacción experimentada, ¿no? Y son dos medidas distintas que miden cosas diferentes, ¿no? La satisfacción experimentada tiene que ver con las emociones, el bienestar emocional que tenemos en distintos momentos del día. Una persona puede responder a la pregunta de la satisfacción general de su vida, pues sí, pues con una escala, una respuesta muy alta. Yo estoy altamente satisfecha, pues he conseguido formar una familia, pues he tenido estos logros, etcétera, etcétera. Pero después quizá mi satisfacción o mi bienestar emocional experimentado no es tan alto. Pues ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de la maternidad o la paternidad, educar a niños y niñas, pues tiene, es decir, comporta emociones, digamos, negativas en muchos momentos del día, y muchas veces ese bienestar experimentado es muy bajo, ¿no? Entonces, esto lo que es interesante, por vincularlo también, ¿no?, con aplicaciones prácticas, es que muchas veces cuando tenemos esa medida, ¿no?, del bienestar, del sufrimiento, de la satisfacción de una sociedad vinculada a momentos concretos, podemos hacer importantes intervenciones también, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que el bienestar experimentado en las grandes ciudades es muy bajo en los momentos de la movilidad hacia el trabajo, pues por los atascos, pues por ejemplo, de Madrid, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que si queremos reducir el sufrimiento de la población en un momento determinado, aumentar el bienestar experimentado en un momento determinado, interviniendo en esos aspectos concretos, podemos mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si respondo a tu pregunta, pero son dos medidas diferentes que yo creo que es también una aportación interesante tanto de la economía conductual como de, digamos, podríamos decir, las ciencias sociales en general, ¿no? Han ido refinando esas medidas de felicidad porque no es un concepto útil, operativo, ¿no? Necesitamos conceptos más operativos y que nos den, digamos, medidas más precisas de qué realmente estamos midiendo cuando hablamos de felicidad, de bienestar emocional, ¿no? Buenas tardes, gracias por la charla, está muy bien. Yo quería preguntarles cómo entienden ustedes o cómo influye o cómo puede influir ese estado de bienestar, de satisfacción actualmente, qué es lo que se mide, porque realmente yo con mi edad, yo fui joven también y te aseguro que los estados de bienestar de cuando yo era joven no tienen nada que ver con los estados de bienestar de ahora o de felicidad, pero nada, en absoluto. También es cierto que es función de donde vivas. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en un pueblo. No es lo mismo. Y claro, no es lo mismo si estás conectado a las redes, en los cuales pues seguramente no se llega, nadie llega a un estado de satisfacción alto, porque claro, según en las redes todo el mundo no acierta, ¿eh? O cómo influye realmente cómo nos machacan con esos anuncios constantes a lo largo del día. Es decir, que eso no se acaba. Los anuncios son todo el día, a todas las horas. Puede que los oigas o no los oigas o no le des importancia, pero cuando vas a comprar, en fin, están allí todos, ¿eh? Por lo tanto, las decisiones, ¿quién las toma? ¿El individuo o esa sociedad o esos mensajes, esas redes, eso que nos controla o que nos ocupa todo el día? ¿Quién lo toma? ¿El individuo o las redes? ¿O los anuncios? Porque, claro, yo lo dudo, ¿eh? Digo, quizás con la edad que tengo, pues ya no le doy tanta importancia, porque entre que no oyes bien y demás, ya pues te enteras a medias solo. Pero claro, los jóvenes oyen bien y escuchan, que es lo jodido. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. No sé si queréis responder, pero bueno. Yo le diría que para lo que hay que oír tampoco... no, bromas aparte. Yo he venido aquí a hablar de mi libro
Y mi libro es La economía del comportamiento y no tanto el estado del bienestar, etcétera, porque, claro, es que casi es un elemento bien diferente a lo que yo me dedico. Pero, por hacer un poco de referencia, y lo has comentado antes también, cuando nuestros amigos Kahneman hicieron la teoría de la perspectiva, precisamente ellos ya hablaban de que depende siempre del punto de referencia. Por lo tanto, es de lo poco que voy a decir, pero, y lo ha dicho usted, no tiene nada que ver el punto de referencia de una persona con altos ingresos o con bajos ingresos, ciudad o pueblo, no tiene nada que ver. En esos estudios que estaba comentando Matilde de la satisfacción y de la felicidad, y probablemente cuando le diga esto usted ya lo conocía, no somos más felices en el mundo desde los años 60 o 70. No somos más felices. Es decir, estos estudios que se han ido haciendo de satisfacción, tanto la experimentada como la de largo plazo, que se han ido haciendo fundamentalmente, como siempre, en Estados Unidos, lo que se ha visto es que no se ha incrementado sustancialmente el grado de felicidad. Es decir, somos iguales de felices ahora que antes. Si lo relacionamos con el Producto Interior Bruto, probablemente el Producto Interior Bruto de ahora sea 3 veces el de entonces. Con lo cual, ahora te paso a ti la pelota, Matilde, relacióname cómo 3 productos interiores brutos te dejan la misma felicidad. Sí, bueno, yo sí que quería responder en una dirección, y es que tanto en la felicidad experimentada como en la evaluada, ¿no? Hay factores, digamos, estructurales que se repiten, ¿no? Que influyen en ese aumento o disminución de la felicidad o del bienestar, ¿no? Uno de ellos decíamos que son los ingresos, con todos los peros que hemos puesto, pero es indudable, ¿no?, que los ingresos nos ayudan a reducir las penurias en ese sentido, ¿no? Esto nos informa más de la infelicidad, creo yo, que no de la felicidad. Otro de ellos son las relaciones sociales. Es decir, hay multitud de estudios, ¿no?, que demuestran que el número de vínculos débiles que una persona tiene en su vida, y aquí ya no hablamos únicamente de amistades, ¿no?, amistades fuertes, amistades ya íntimas, sino de sociabilidad, de relaciones que tenemos con nuestro entorno, el que nos rodea, el de nuestro barrio, el que está cercano a nuestra casa, a nuestro trabajo. El número de relaciones que una persona tiene en su día a día es un componente muy importante para aumentar los niveles de bienestar experimentado, porque no dejamos de ser seres sociales que necesitamos sentirnos parte de algo, sentirnos integrados, ¿no? Y esto sí que hay multitud de estudios que van en esta dirección, ¿no?, tratando de encontrar esos factores, ¿no?, digamos, estructurales que podríamos decir que se correlacionan con niveles altos, en este caso, de satisfacción experimentada. Otro de los factores, por ejemplo, que parece ser que se relaciona con niveles elevados de, en este caso, satisfacción elevada, es el nivel de estudios, sobre todo por esta cuestión de las metas, ¿no?, de las metas en la vida. Y bueno, indudablemente también usted comentaba el tema de hacerse mayor a veces conlleva unos dolores crónicos que indudablemente disminuye mucho el nivel de bienestar experimentado cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que eso son aspectos que están ahí y que pues nos van un poquito iluminando en esa forma, en esa complejidad, ¿no?, que significa medir el bienestar, medir la felicidad, ¿no? Y ahora, Matilde, ahora que estabas comentando esto, un dato también que me he acordado ahora que lo estabas comentando. Relación de satisfacción con edad. Los estudios muestran siempre una U. Una U es la edad es el eje horizontal y la felicidad el eje vertical. Eso significa que cuanto más jóvenes, más felices, cuanto más mayores, más felices. Y el punto de la U, es decir, el punto más bajo de felicidad en relación con la edad, yo creo que la media de aquí lo hemos pasado, pero para desgracia de algunos todavía estáis por pasarlo. Son los 46 años. En la U, el punto más bajo de felicidad son los 46 años, que puede estar relacionado con lo que has comentado antes, por ejemplo, la paternidad y la maternidad, que los hijos son bienvenidos, pero pues tienen sus cosas. Y, sin embargo, cuando ya somos mayores,
Probablemente por sabiduría, probablemente porque evitamos también pensar en las malas cosas, probablemente porque los niños ya se han ido, etcétera, etcétera. Suele haber más felicidad. Por supuesto, antes de entrar en problemas de salud, por supuesto, eso es evidente. Y también cuando somos jovencitos, probablemente porque no tenemos responsabilidades, pues también se producen los efectos más importantes de felicidad en relación con la edad. Y esta U se suele repetir conforme se van haciendo estudios de felicidad. Inclusive, lo que estabas comentando, esta U, que nosotros como a nivel estudios tenemos como muy interiorizada, pues ahora, lamentablemente, porque desde mi perspectiva muy lamentablemente, esta felicidad que asumimos cuando principalmente eres joven, pues estamos viendo que hay muchos factores externos que están atacando directamente a nuestros adolescentes, determinadas edades con depresiones, y todo lo que conlleva. Entonces, esa percepción de la felicidad, está claro que algo estamos haciendo que o no lo estamos sabiendo medir de forma correspondiente o algo falla, porque esta U que siempre habíamos cotejado, que era como lo normal, lo habíamos normalizado, comienza a ya no ser tan U y a derivarse en otros problemas que tenemos que también saber atajar. Por lo tanto, el concepto de bienestar, felicidad, pues lo que os comentábamos también, yo creo que desde el punto de inicio, ¿no? Esa irracionalidad, esa forma de qué está pasando a mi alrededor que no sé controlar, ¿no? De esa percepción de los jóvenes, que a mí personalmente es algo que quería poner encima de la mesa, porque de verdad que esa felicidad o ese índice empieza a moverse ahora hacia unas variables o hacia unos números que tenemos que atajarlo lo antes posible. Hola, buenas tardes. Gracias por las reflexiones. Yo cuando vine aquí lo primero que pensé es, vengo del campo de la educación, profesor, y he visto que el sistema educativo de finanzas nada, bueno, pero cuando ya te vas hablas con la gente, la mayor parte pues tampoco sabe ni qué es un ETF, cómo invertir, nada. Entonces, ¿no creéis que para llegar a una satisfacción financiera hay que incluir algo tan importante como una educación básica financiera, tanto en primaria como en secundaria? Y de parte de las administraciones públicas, igual que se hacen otro tipo de formaciones, formar a los ciudadanos para que puedan invertir, ya que no se ha hecho en el sistema educativo obligatorio. Digo porque hay, por ejemplo, palabras básicas que igual todo el mundo tendría que saber para poder invertir su dinero, no tenerlo en una cuenta afectado por la inflación, como decías. Pues que es un ETF, que es un ETC, que es un activo. Claro, yo, por ejemplo, no sabía nada y puedo contrastar y acabo que ahora tengo satisfacción financiera gracias a que me he formado yo en estos aspectos. Antes era ciego, antes perdía el dinero. Entonces yo solo pregunto esto. La educación, el currículum, ya sé que está muy viejo y tal, está muy anticuado, todos los currículos no avanzan, y con las posibilidades que hay ahora de digitalización, con los móviles que se pueden comprar e invertir más democráticamente, porque antes lo hacían 4, mi pregunta es esta. ¿No creéis que la educación financiera debería ser no solamente responsable de las administraciones públicas, sino el mismo sistema educativo tendría que tener una parte ahí? Y con esto ya acabo. Pues yo aquí te tengo que decir que completamente a favor, muy necesario. De hecho, bueno, nosotros hemos tenido una iniciativa desde el Colegio de Economistas de Madrid también precisamente de esa divulgación muy focalizada a los más jóvenes, empezando por charlas divulgativas, porque como bien comenta, no tenemos a día de hoy una materia que nos ayude a saber lo que son estas cosas financieras, pero sí que estamos haciendo a modo de divulgación explicarles estos conceptos, porque entendemos que no podemos, entre comillas, determinar que vayan a tomar una óptima decisión en un futuro si ni siquiera saben sobre qué están decidiendo, ¿no? Porque cuando tú te sientas a discutir cualquier elemento financiero, la mayoría de las veces, lo primero, no lo has hecho con anterioridad, porque son cosas bastante importantes y no se hacen de forma cotidiana, y lo segundo, nadie te ha explicado nada, ¿no? Entonces, yo lo vemos de una manera fundamental, y también les invito hemos hecho una obra divulgativa, que empezamos un poco con términos muy sencillos, gratuita para todo el mundo, es accesible para todos, porque entendemos que lo primero que tenemos que hacer es un enfoque de divulgación y de educación
en estos términos y luego ya a partir de ahí intentaremos que de esa forma focalizarlo pues principalmente en lo que comentábamos, a lo mejor primaria, secundaria, más adelante, pero como mínimo en el sistema universidades. Hablábamos antes de entrar en la conferencia, ¿no? Que como mínimo tendríamos que incorporar esto ya en el sistema más avanzado, pero yo lo veo fundamental, no sé. Yo por mi parte, por complementar lo que comenta Mercedes, hay iniciativas en España, aquí en concreto la Generalitat a través del IEF hace formación en los institutos en la enseñanza secundaria, son unas actividades que se hace a través de voluntariado, hay del orden de unas 500 personas aquí en Cataluña dando estas formaciones en los institutos, son unas sesiones optativas. Existe una petición, presión a nivel estatal para que se incorpore en el currículum. Yo creo que como hay tantas cosas que se quieren incorporar en el currículum, pues evidentemente el que tiene que decidir, pues supongo que debe tener un montón de cosas para decidir. Antes, cuando yo he nombrado los resultados de la encuesta del Banco de España, he dicho 35-65 años porque evidentemente las personas menores de 35 años su educación financiera es bastante peor. Hay que decir que también que la educación financiera de las personas mayores de 65 años tampoco es buena, peor que la media. Y ahí se están haciendo muchas iniciativas que ahora están dentro del ámbito de la voluntariedad, dentro de las asociaciones de voluntarios dando formación, a los colectivos vulnerables, que todavía es más crítico, porque ahí evidentemente la situación es mucho más crítica. Y se están haciendo iniciativas muy interesantes. El Banco de España, la CNMV, casi toda la banca tiene también sus propias webs formativas e iniciativas de formación. Y por romper también una lanza en torno a Europa, también hay una directiva que se está aplicando en todas las entidades financieras, que es la famosa, sin entrar en detalle, MiFID II, que lo que hace es que cuando tengo que tomar determinadas decisiones complejas de productos un poco evolucionados y complejos, pues hay unos cuestionarios de adecuación para ver si yo tengo estos conocimientos, esta formación y esta experiencia con estos productos. Eso es lo que se está haciendo. Evidentemente todo es mejorable, pero a mí me gustaría romper una lanza en este sentido, en el sentido de decir sobre esto que estamos comentando hay que hacer crecerlo y no, evidentemente, romper con lo que se está haciendo. Hay críticas con respecto a la aplicación MiFID en banca, también hay críticas con respecto a la formación de los adolescentes en temas financieros. Por parte de algunas personas que dicen es que parece que los estáis forzando a introducirse en los productos financieros, en el consumo financiero. A mí me suena cuando éramos jóvenes que nos poníamos a formarnos en la educación sexual y nos decían parece que estáis metiendo a las personas para que sean promiscuos. Bueno, al final los productos financieros y las relaciones sexuales existirán y si tienes formación pues lo realizarás mejor y si no tienes formación pues lo harás como puedas. Ahora estaba hablando del tema financiero. Sí, muy de acuerdo y muy pertinente el comentario, la pregunta. A mí me gustaría también añadir el hecho de que educación financiera no solamente es enseñarnos el significado de los conceptos básicos de la economía, ¿no? Que entendamos qué es el PIB, que entendamos qué es la inflación, etcétera, etcétera. Yo creo que educación financiera también pasa por entender nuestro propio comportamiento y es aquí donde creo que las contribuciones de la economía conductual pueden ser muy útiles, muy prácticas, nos pueden, digamos, ayudar mucho a entender cómo funcionamos, a entendernos a nosotros mismos, a entender por qué gasto más con tarjeta, por ejemplo, que cuando pago en efectivo, por qué tendemos en general, ¿no?, a gastar más alegremente, ¿no? Y a encontrar esos conceptos y ese enmarcado teórico que bueno, en un momento determinado te dan esas luces para entender tu propio comportamiento, ¿no? Y esto viene un poco también retomando la pregunta inicial, ¿no? Antes Mercedes decía, somos irracionales, ¿no? Y Jesús le decía, bueno, somos racionales de una determinada manera, ¿no? Y es aquí donde yo creo que también hay que hacer mucha educación financiera, ¿no? Es decir, entender pues que probablemente la forma de ser racionales es con muchos matices, con muchos sesgos, ¿no? Y eso pues, nos ayuda a entender muchas tomas de decisiones que muchas veces nos llevan
pues, a ir en contra de nuestras propias finanzas, ¿no? Por ejemplo, nos obsesionamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy banal, que un cambio de coche nos va a hacer mucho más felices, ¿no? Y no nos quitamos de la cabeza con que la adquisición de un bien privado, sea un coche, sea cualquier otro bien de un coste mucho menor, es muy importante en un momento determinado. Bueno, pues la economía conductual nos enseña que muchas veces esa anticipación de esa utilidad se motiva, ¿no?, por un sesgo de la focalización, ¿no?, que hace que nos obsesionemos en un determinado momento con esa felicidad que nos va a reportar o esa utilidad que nos va a reportar un bien determinado, que no va a ser tal, no va a ser tanta, ¿no?, una vez que ya lo hayamos adquirido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay, por poner un ejemplo banal, ¿no?, pero que hay muchos aspectos de nuestro comportamiento cotidiano para los cuales la economía conductual, las ciencias sociales, la sociología económica también, yo creo que nos ayudaría mucho, ¿no? Y por lo tanto también reivindicar un poco una educación financiera muy pegada a la práctica, ¿no? Muy pegada a la toma de decisiones cotidianas, ¿no? Y me temo que lo tenemos que dejar aquí, porque son las 8 y pasadas ya. Muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia y nada, es un placer haber participado en este evento. Gracias.